Shalom a todos. Bueno, esta semana tenemos una lectura de la porción Vayekel Pecudei, ¿ok? Esta es una porción doble, vamos a llamarlo así, y debido a que estamos al inicio de un mes, la porción usualmente está escrita en Primera de Reyes, si no me recuerdo, pero esta semana vamos a leer dos porciones adicionales. Una es en Éxodo 12 acerca de la Pascua, porque estamos iniciando el mes de Nisan. Y la segunda es referente a Ezequiel capítulo 45, 46, en el que se lee, digamos, sobre el templo. ¿Ok? Eh, pero bueno, básicamente Vayekel y Pecudei son dos porciones. Vayekel, lo que significa y reunión, Vayekel. eh, es una porción, digamos, que yo la podría resumir, digamos, son las últimas dos porciones del libro de Shemot, ¿verdad? Y básicamente están ocurriendo después del pecado del becerro de oro. ¿Y sobre qué está tratando ya? Es básicamente que primero Dios le muestra a Moisés en Trumá eh, y ¿cómo se llama? Y en las porciones subsiguientes, eh, el diseño, digamos, del templo divino, vamos a llamarlo así, del Mishkan celestial, y lo que hace Moisés es transmitir ese mensaje y luego, digamos, ya en esta porción empieza como a describir ya no solamente el plan, sino que ya la ejecución. Eh, digamos, y aquí hay un principio que va de la mano, plan y ejecución en todo lo que nosotros hacemos. Si ejecutamos y no tenemos un plan, vamos a fallar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo y haciendo, sí estamos generando bulla, movimiento, etcétera, pero no tenemos un objetivo, no tenemos un fin. Y por otro lado, también podemos estar planificando, poniendo objetivos, deshaciéndonos en astralidades en la mente, pero al final, si no lo ejecutamos, cae básicamente en el mismo error, porque son un montón de planes buenísimos, ideas que van a terminar en una tumba, pero que nunca se ejecutaron. Entonces, eh, ambas cosas son importantes en la vida. Planificar, ejecutar, planificar, ejecutar. Y entonces, y esto nos lleva, digamos, Dios es el que nos inspira, ¿verdad? En todas las cosas que nosotros proponemos. Y el cielo es el que decide si el plan va a ser exitoso o no va a ser exitoso, ¿ok? Pero ¿cuál es, digamos, lo que Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestra neshama, en nuestra alma, para hacer? Deberíamos de ejecutarlo. Por ejemplo, yo les he contado algunas cosas que me han pasado y de repente he sido obediente a la voz de Dios y digamos, cuando lo he ejecutado, digamos, el desenlace fue mucho más positivo de lo que previamente había pensado. Ya, Eh, por ejemplo, no sé si se los he mencionado en el pasado, pero digamos, me acuerdo que en cierta oportunidad eh, estaba bastante joven y de repente iba en un vehículo y entonces de repente yo vi a una familia afuera de un hospital de niños aquí en El Salvador que se llama Benjamín Blum. Y afuera de ese lugar estaban unos papás que iban con un ataúd cruzándose la calle, literalmente. Ah, Un ataúd de un bebé, ¿verdad? Y yo le cedí el paso y fue como que en el momento Dios me dijo, eh,
parqueate y dales todo lo que tengas en tu billetera. Ni me recuerdo cuánto dinero era. Y entonces, pero fue suficiente como para llamar un taxi que lo mm, llevara a su casa, mm, poder escucharlos, compartir el dolor con ellos. Les dije, lo siento, no te voy a resucitar a tu hijo, no puedo hacer nada de eso, pero comparto tu dolor, comparto su pena. Estaban desconsolados, pero como que ese acto de bondad, que en el momento hubo una inspiración divina, vamos a llamarlo así, mm. ¿verdad? En ese momento, no sé qué pasó en el cielo, honestamente, pero no pasó ni una semana cuando aquí en mi casa me vinieron a construir un cuarto. Mm. O sea, literalmente, no sé cuánto hubiera costado. Es donde ahora está un estudio. Y entonces hubo una bendición del cielo muy especial, posiblemente no por la cantidad de dinero que se dio, sino que hubo una bendición del cielo a la obediencia. Da en tu Y corazón. entonces, exacto. Mm, Pero el tema es que uno recibe una inspiración divina y qué es lo que tiene que hacer uno, ejecutarla, porque si no, solo hubiera quedado en aquella buena intención, digamos, mm. de poder haber ayudado a la persona. Y yo honestamente me sentía hasta raro parquearme, bajarme, hablar con las personas, compartir su dolor, parar a un taxi que se lo llevara. O sea, eso quizás fue hace, híjole, no sé, 15, 18 años quizás. Y Es que tú no lo entonces, piensas, tú lo haces nomás, como que se te viene y ya tú lo vas a hacer, exacto. ¿no? Y entonces, eh, y digamos que como esos ejemplos, como ese ejemplo, me ha pasado otras cosas más en la vida que Dios ha respondido con creces sobre Mm. acciones que de Y tú no repente, sabes, que uno no exacto, sabe. entonces, y de eso se trata esta porción, o sea, Moshe recibe la inspiración divina, lo comunica al pueblo, y fíjense que es bien interesante que después del pecado del becerro de oro, Israel quedó fragmentado. ¿Por qué? Mm, Porque dice que murieron como 3.000 personas, por un lado. No puedo describir el grado de culpabilidad que pudo haber existido. Y la culpabilidad no solamente hacia quien hizo el mal, en este caso Aarón, sus hijos posiblemente, hacia Moisés mismo, sino que la culpa de decir, porque ese es el problema de cuando hay una falla, que tendemos a señalar. Entonces, y el señalamiento fragmenta. Y entonces, y por eso es que Vallequel es interesante, que es una porción que inicia y reunió, ¿ok? mm, ya. Y reunió. ¿Por qué razón es importante ver esa parte que diga y reunió? Porque quiere decir que algo estaba fragmentado, algo estaba disperso. Mm, Después del becerro de oro era necesario unir nuevamente a Israel. ¿Y qué es lo que Dios le dio como medicina? No fue un castigo, como usualmente en la cultura occidental nos enseña que Dios te castiga para que podamos reaccionar. No, 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 le dio un ejemplo, un propósito, propósito. le dio una visión común. ¿Qué era Mm, eso? Un lugar de enfoque, el Mishkan. Ya deja de concentrarte en lo pasado, deja de concentrarte en lo que es errores de los otros o en decir aquel fue el culpable de la muerte de 3.000 personas o aquel dijo que trajéramos el oro, que trajéramos no sé qué, o yo cómo pude caer en eso, ¿me entienden? ya. Entonces la culpa era de diferentes zonas, ¿ok? Y de repente Dios los reúne y les dice, ok, lo que ya les había dicho en Trumá antes del pecado del becerro de oro, ahora lo van a ejecutar. ¿Era el momento más indicado?
humanamente no, mm, porque la gente está con culpa, está destrozada moralmente, y de repente cuando uno ha cometido un error y se siente avergonzado, siente culpabilidad, siente enojo, rabia, ira, etcétera, a veces como que son los momentos menos indicados, voy a llamarlo así, como para poder buscar um, un propósito divino, algo que sea más grande que el error de uno mismo, ¿no? mm, Pero en ese momento Dios dice, ok, todos juntos. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a ver? Empezamos a ver cuál es el antídoto para cuando uno comete errores del pecado, como el becerro de oro. mm, El primero, ¿qué es lo que dice? Primero, reunir al pueblo. Segundo, fue guardar el Shabbat, porque mm, nuevamente dice Moisés, hay que guardar el Shabbat. Inclusive la construcción del Mishkan no podía violar el Shabbat. Lo tercero eran las ofrendas voluntarias, y el pueblo dice que varias veces lo menciona en esta porción, y el pueblo con un corazón generoso trajo oro, plata, bronce, telas finas, pieles, madera de acacia, aceite y especias, que realmente en el desierto no es que ellos lo produjeran, sino que eso fue fruto del corazón que Dios le puso a los egipcios que le dieran a los israelitas. Y luego Dios inspira a dos personas, a Bezalel y a Joliab, ¿ok? Y ellos reciben una sabiduría especial, una inspiración divina, como dijéramos, un Ruach Shelem, un Ruach, eh, digamos, una inspiración divina. Y básicamente, este, ellos lo que hacen es que fabrican y hacen los mm, diseños del arca del pacto, la menorá, la mesa de los panes, el altar, las cortinas, las vestiduras sacerdotales, y todo se hace de acuerdo al modelo de Moshe. Pero en ese momento, recuérdense que no existía como hoy en día, que podemos computadoras, podemos proyectar, mm, etcétera, ¿verdad? Y luego lo otro es Pecudei, que Pecudei lo que significa, porque es una porción doble, significa cuentas o registros. Es decir, Moshe empieza a hacer un registro detallado de todo lo de que él todo. recibe, de todo lo que se usa. Es decir, hay una transparencia total del manejo de lo sagrado. Mm, Y ahí se finaliza, digamos, el Mishkan, se completan las vestiduras de Aarón, las vestiduras de los sacerdotes, todos los utensilios del santuario, y todo después de eso se presenta a Moshe. Es decir, la gente aprende del líder a ser transparente y ahora ellos también son transparentes. Moshe luego inspecciona el trabajo. Esto es como un buen administrador, ¿no? Yo me acuerdo que había una jefa mía que yo era en ese momento auditor, me decía, confía pero verifica. Y mm. entonces Moshe va e inspecciona ya cuando está terminado todo, cada Terminado. elemento. Y dice que Moshe vio como Dios lo ordenó, entonces él bendice al pueblo. Y esto es relativo como la creación, ¿no? El Mishkan es como cuando Dios termina el mundo y luego lo bendice. E inmediatamente dice que la presencia divina desciende en una forma de nube y la Mm, gloria de Dios llena el Mishkan. Esa nube, eh, que básicamente lo que hace la nube es que no permite que la luz llegue. eh, llegue Mm, exactamente de una manera tan pura, porque la presencia divina es tan fuerte, es una energía tan fuerte, que si no existiera esa nube, básicamente los que están alrededor serían consumidos, ¿ya? ya. Y entonces, ¿qué es lo que hace entonces? La nube, entonces, sí tiene una doble función, ¿ok? Hay un ocultamiento, por un lado, pero ese ocultamiento es porque tiene que ser revelado poco a poco, pero al mismo tiempo es algo de misericordia hacia el ser humano para no captar esa energía tan pura, si no, moriríamos. Mm,
Y entonces, y luego esta nube pues viaja con Israel, ¿no? mm, Entonces, ¿qué es lo que nos va diciendo? ¿Cuál es el antídoto? Primero, la comunidad. La comunidad es porque necesita Dios reunirnos nuevamente. El Mishkan no es construido por una sola persona, sino que es una construcción comunitaria. Es decir, no existen los superhombres, no existen los hombres solitarios, los superhéroes, no. El trabajo divino es comunitario. Segundo, la participación individual es importante y esa es la voluntad interior, la generosidad del corazón, traer los elementos, ¿no? Luego, antes de bendecir al espacio, hay que bendecir o hay que tener una santidad del tiempo. Por eso es que aparece antes el Shabbat y luego aparece el Mishkan. mm, Después de eso, ¿qué más hay? Integridad y transparencia. PQD es contabilidad, ¿ok? Y tiene que haber transparencia en lo que se hace. Y el propósito final no es el edificio, no era que quedara bonito, sino que lo que nos dijo previamente Shemot 25, donde dice, y hará un santuario para mí, para habitar en medio de ellos, bien, no dentro del santuario, sino que dentro del pueblo. Entonces, aparte de eso, ¿qué otra cosa vemos acá? Obediencia. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas las cosas. por inspiración divina. Entonces, y, y como decía, tanto lo que se dijo en Terumá, Tetzabé, son dos cosas muy importantes. Mm, Ya luego, básicamente es Dios diseña, el hombre construye, es el binomio, ¿ok? La planificación, Dios ya tiene en su mente lo que va a suceder en el futuro, pero necesita de la mano del hombre para que ya se concrete en algo físico, ¿ok? Y este, esto básicamente es pensamiento y acción, ¿ok? mm, Luego, eh, interesante que tenemos dos nombres interesantes. Uno es Bezalel, que significa en la sombra de Dios, y este hombre era de una tribu la más importante, Judá. Y mm, estaba Oholiab, que es Ogelaví, que es la tienda de mi padre, y él era de la tienda de la tribu de Dan. Entonces, de la tribu más prominente, de la tribu más pequeña, de la tribu más humilde. Pero también hay dos cosas, está el rey y el juez de por medio. Dan es juez, Judá es rey. Entonces, todos, digamos, es lo que vamos a estar haciendo el templo. Necesitamos a ambos. Luego, el mensaje final, básicamente, este, eh, lo que significa, digamos, la sombra de Dios, es trabajar bajo la protección y el pensamiento divino, tener una mente como la de Dios. mm, Y entonces, y Ogel, tienda de mi padre, es porque es un hogar humano. Em, y por último, creo que, porque digamos, estoy haciendo un resumen bien rápido, este, que básicamente de esta porción, el templo básicamente es exactamente lo mismo. Lo que ve Ezequiel es un templo divino mucho más complejo que un Mishkan, ¿ya? mm, Entonces, la Haftarah normalmente es el templo de Salomón, ¿ok? Que es un santuario permanente, ¿ok? Pero por otro lado también, en el templo
básicamente, que es cuando se ve, cuando está cerca de la Pascua, es el Shabbat HaJodesh, ¿ok? El, eh, y en este cambia la Haftará, por eso se lee la Haftará de Ezequiel 45-46. Básicamente describe el primer mes, que es Nisan, se habla un poco de las ofrendas de Pesaj mm, y la purificación del santuario. Y eso se hace con una lectura adicional de Shemot capítulo 12, que es la historia, digamos, del Éxodo. Entonces, el tema central de esta Haftarah es la renovación ya del calendario, de los tiempos y del culto. Ok. Eh, y básicamente es que está hablando del templo futuro. Entonces, Eh, y eso básicamente es lo que podríamos decir de lo que es esta porción. Luego, ya para tocar un poco el tema y más en cómo se llama. Hola, Janet, buenas noches. sí. Este, Hola, Yané, buenas noches. Ya, ya. eh, vamos a ver, Hola, gente bella. Hola, Yané. gracias. Shalom. Shalom. Bueno, miren, aquí voy a tratar de poner, voy a buscar aquí Juan capítulo 8. Que era, esto salió porque en días anteriores Isabel me había mandado un video en donde básicamente una persona está describiendo esta porción. Cuando la persona está describiendo esta porción, dice eh, eh, básicamente que Jesús escribió algo en el suelo, pero no termina de decir ¿Qué? nada específico, ¿verdad? Ya, sí. Y luego da ciertas vueltas, pero digamos que trata de buscar como que Cristo es, al fin de cuentas, el que perdona el pecado y que termina salvando a la mujer adúltera. Entonces, digamos que aquí la idea es poderlo hablar eh, y, ¿cómo se llama? Y lo voy a ir leyendo porque, digamos, esto se da Yohanan, Pesorá Yohanan 8:1 al 11. Ok. Es bastante profundo. Después Mm, de leerlo y todo esto, voy a parar la grabación y después de eso nos podemos quedar discutiendo un poco más. Dice 8:1, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Ok. Y dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Previamente había dicho que estaban celebrando la fiesta de qué, de Sucot. mm, Dice que el capítulo anterior, no me acuerdo si en el capítulo anterior o uno o dos capítulos atrás, decía que estaban celebrando la fiesta de las luminarias, que es Sukkot. Am, Perdón, no, que estaban ¿cómo se llama? No es Sukkot, perdón, yo ahí me equivoqué. Es la fiesta de las luminarias, que es Hanukkah, ¿no? Hanukkah. Hanukkah. sí. Exacto, exacto. Entonces, y dice, al amanecer, nuevamente interesante, eh, no es cuando empieza el día judío, ¿ok? Dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. ¿Por qué se presenta en el templo Jesús? Bueno, primero, ahí disertaban los rabinos, ¿ok? Mm, Los grandes rabinos, ahí era donde ellos disertaban, en donde discutían, básicamente, y no podían, digamos, disertar en el templo si no tenías una escuela, ¿ok? Desde ese punto de vista, previamente en el libro de Yohanan, le dicen a Jesús, lo llaman rabino. Por lo mm, tanto, al ser rabino, él era fariseo. mm, Y dice, toda la gente
se le acercó. Es decir, era un rabino muy seguido, ¿ok? Y él se sentó a enseñarles. ¿Por qué razón se sienta? Porque así era la costumbre, vamos a llamarlo así, de esa época. Pero es que decían, yo sentado a los pies de X, ese era mi maestro, así era como aprendían los alumnos sentados a los pies de sus maestros. Y empezó a enseñarles. Y dice, entonces los maestros de la ley y los Perdón, fariseos, tam- sí, perdón. sí, También el rabino decía que de esa manera tú ves los ojos de los talmidín ujú, y no estás arriba parado, sino que estás a nivel de ellos para exacto, igualarte a ellos, porque uno no debe sentirse Superior. más alto que Más superior. superior Mm. que los alumnos. Ah, ok. Ah, así qué es. bien. A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, y dice, eh, y se sentó, lo hace más grandecito porque estaba más chiquito. Y dice, y se sentó a enseñarles. Entonces, los maestros de la ley, ok, y ahí es bien interesante que no habla de que son los maestros de la ley. Eso está traducido en español en una lectura cristiana. Mm, Pero aquí en una traducción que no la puedo poner en español, no sé por qué razón ahorita, pero aquí habla de los sofrim, que eran los escribas, y los mm, perushim. Es decir, están hablando dos grupos, ¿ok? Y no eran maestros de la ley como tal, sino que eran los escribas. Los escribas, digamos, no cualquiera puede ser un escriba. Cuando tenemos los pergaminos de la Torá, no, uno dice, ¿por qué vale tanto un rollo de la Torá? Es que es un trabajo realmente que no sé en cuánto tiempo le dedicado. escriben, eh, Dedicado. pero es dedicado porque Mm, empiezan a escribir a mano el rollo de la Torá y tiene que ser una copia íntegra, mm, exacta. Tanto así que si de repente está escribiendo y se le pasó la, una bab por donde no era o la hizo más larga de lo que tenía que ser, se descarta. O sea, ya lo es recha. algo exacto. O sea, realmente es gente muy preparada, muy Preparado. Mm, culta culto. eh, y muy estudiosos de la Torah. Y principalmente porque son los encargados eh, de guardar íntegramente lo que se va a, a transmitir a la generación futura. Ok, claro, no se descarta el libro, no es que se vote, sino que sencillamente se descarta. Ok, y se entierra bajo la tierra. Mm, Eso digamos que nos da una idea de que eran personas que conocían muy bien la Torá. O sea que de lo de maestros de ley, nada que ver. Y los fariseos, que los fariseos, los perushim, realmente Jesús mismo era un perushim, ¿ok? Y entonces los fariseos en ese momento eran personas, digamos, que creían tanto en la pureza ritual, ¿ok? Que inclusive se vestían de blanco para demostrar que eran, así como eran exteriormente puro. blancos, interiormente eran puros, ¿ok? Mm, Eran personas muy doctas en la Torá. Y dice que llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, ¿ok? Entonces, eh, y dice que llevaron a una
Isha, una mujer que fue, digamos, ah, ah, sorprendida en adulterio, y dice, y la pusieron en medio del grupo. Ahora, aquí, allá la paran, en medio de todos, y qué es lo que quiere, cuál es qué es lo que están buscando ellos. Ok, es desarrollar al costado del mismo templo, cuando el maestro está enseñando, lo interrumpen. Lo que ellos quieren desarrollar es un caso legal. Lo que ellos quieren desarrollar es un juicio, ¿ok? Y entonces, y hay que entenderlo desde ese punto de vista, y empieza a haber una discusión, ¿ok? Sobre este caso legal. ¿Cómo se debe defender? ¿Cómo se debe exponer? ¿Cuál era, digamos, la instrucción que nos daba la guía para saber qué hacer en caso de esto? Pues era la Torah misma, ¿no? De ahí es que viene la importancia, perdón, de la lectura de la Torah. Y dice, y poniéndole en medio del grupo dijeron a Jesús, maestro, ¿ok? Y cuando dice maestro, dice rabí, ¿ok? A esta mujer se la sorprendió en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés, ¿ok? eh, nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y esto era cierto, ya lo vamos a leer. ¿Tú qué dices? Entonces, fíjense, ellos que estaban poniendo en prueba, Ajá. realmente era querer apedrear a la mujer o, digamos, juzgar al mismo Jesús. A juzgar, digamos, pues. Entonces, exacto, Mm. para ver cómo él actuaba frente a quienes, a sus A los talmidín, a rabinos. sus discípulos. ¿Ok? Mm. Entonces, era como votar, digamos, si alguien es famoso y alguien de repente Dios lo levanta, siempre van a haber un montón de gente que a veces quiere ponerle la zancadilla, ¿no? Y Para tumbarlo. entonces dice Barry, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa. ¿A quién? A la mujer, ¿no? El objetivo no era la mujer, para ellos la mujer era como algo descartable. El objetivo de a quién querían decir, oh, miren, él se dice que es un maestro de la Torá y miren cómo actúa. Mm. Y le estaban teniendo una trampa, dice, para tener de qué acusarlo. ¿Por qué? Porque si él decía libremente, eh, apedréenla, ¿qué iba a estar demostrando a la mujer? No por la mujer misma, ¿ok? Mm. Sino ante su gente. Ah, no, no, no. O sea, hay un principio que tenemos que tener en mente cuando alguien va a juzgar, que dice la parasha Shoftim, ¿ok? Que significa jueces. Dice Sedek Sedek Tirdof, justicia, justicia perseguirás. ¿Qué significa eso? La justicia, primero es lo que dice la letra, ¿no? Sí, apedréala, pero Sedek es la primera, pero después de eso va a agregar Sedek, es decir, indaga más, busca la verdad, eh, sé, sé íntegro en buscar la verdad para saber cuál fue la motivación. Y después emites un juicio. Por ejemplo, alguien viene y roba. Ok. El SEDEC primero sería, robó, hay que meterlo en Mm. la cárcel. El segundo SEDEC, ¿cuál sería? ¿Por qué robaste? Bueno, tenía que alimentar a mis hijos, no tenía con qué alimentarlos. Entonces, ¿qué dice la Torá?
ponlo a trabajar. Mm. Entonces, eh, y de ahí es que de repente algo que nosotros podemos como visualizar de una manera más sencilla se va volviendo más complejo. Mm. Y entonces dice, para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó, 2 veces se inclina. Jesús se inclinó, dice, y con el dedo, no dice cuál dedo, comenzó a escribir en el suelo. Mm. Y como ellos lo acosaban a preguntas, ¿ok? Jesús ya no estaba sentado, sino que se incorpora y les dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y segundo, dice, e inclinándose de nuevo, ¿ok? Siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y le dice, nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no Peca. vuelvas a pecar. ¿Ok? Entonces, si leemos así con ojos rabínicos, aquí hay una discusión realmente rabínica, una especie como de Sanedrín, vamos a llamarlo así, Mm. en donde se están tirando la pelota de saber eh, qué está sucediendo, pero hay que verlo como un juicio. ¿Ok? Amén. Entonces, voy a empezar a leer aquí un poco, ah, porque hay varias, Interpretación, ¿ah? digamos que vamos a leer lo que dice la Torá, Ya. ¿ok? Al respecto. Dice, vale, el primero es el tema del juicio, ¿ok? Dice, eh, Devarim 19:5, dice, no valdrá un solo testigo contra un hombre por cualquier delito o por cualquier pecado, sea cual fuere el pecado que cometiere. Por el testimonio de 2 testigos o por el testimonio de 3 testigos se afirmará la causa. Mm. Dice, cuando se levantaren testigos maliciosos contra alguien para testificar contra él falsedad, entonces los 2 hombres testigos y los litigantes se presentarán delante del Eterno, o sea, ante los sacerdotes y los jueces que hubieran aquellos días. En este caso, ¿cómo estaban viendo a Yeshua? Como juez. Y los jueces inquirirán bien, y si resultan falsos los testigos, y que han atestiguado falsedad contra su hermano, haréis con ellos lo mismo que ellos pensaban hacer contra su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti. Y los demás oirán y temerán y no volverán a hacer semejante maldad en medio de ti. Y tus ojos no se compadecerán, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, lo primero que nos está diciendo acá es que deben de haber en un juicio Dos. 2 o 3 testigos. ¿Ok? Luego dice, porque no dice exactamente si dice que es una mujer adúltera, hemos de suponer que era una mujer
casada. casada, claro. Pero el tema es que lo primero que sucede es que la mujer llega eh, sola, porque Ujú. dice que trajeron a la mujer, ¿ok? Pero no iba Nadie. no iba nadie más con ella, dice. Mm, mm, Entonces, y vamos a ver, ¿ok? Marín. Y aquí dice, mm, ah, el 22 dice, cuando fuera hallado un hombre acostado con una mujer que tenga marido, que podría mm, ser este caso, sí, ambos, son culpables. ¿O ambos, no? dice. Ya. ¿Y a quién estaban llevando nada más? A una mujer. Exacto. ¿Y el hombre? Se fue, no sé. No, entonces desde ahí, No había ahí. legalmente, No está había desvirtuando a Yeshua el juicio, porque no están cumpliendo la ley. porque dijeron, hemos hallado a esta mujer en el acto de adulterio, mujer adúltera, pero no agarran al marido, no hallan al hombre, Ya. y dice, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la Mm, mujer. Así exterminarás el mal en medio de Israel, dice. ok. Y dice al final, 24, sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearéis para que mueran. ¿Vea? Y eh, entonces, al final, este, es bien claro lo que la Torah nos está diciendo. Y, ¿cómo se llama? Y lo otro es que necesitamos dos o tres testigos. ¿Qué otro punto también tenemos? Es el caso que podría ser, porque tampoco no lo dice, Mm, de la mujer que le llaman sotá, ¿ok? Entonces, en el caso de la mujer de la sotá, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando la mujer de un hombre se desviare y cometiera hacia él falsedad de infidelidad, y se hubiera acostado con otro hombre con ayuntamiento de semen y fuera encubierto el hecho al conocimiento de su marido y ella se hubiera ocultado y se hubiera contaminado y no hubiera testigo, que podría ser también este caso, contra ella, ni fuese sorprendida contra en- ella, ni fuese sorprendida en el acto, y si viniere espíritu de celo sobre él, el marido, de modo que se encele de su mujer siendo ella contaminada, viniera espíritu de celo sobre él, de modo que se encele de su mujer no siendo ella contaminada, entonces mm, aquel hombre llevará. ¿Quién va a llevarlo? Los fariseos, no. parece. El Ya. hombre, el esposo, va a llevar a su mujer al sacerdote. ¿Por qué razón está hablando así de la sotá? Es un medio de protección de la mujer. ¿Por qué? Porque en esa época cualquiera podía tener un espíritu de celos. Yo conozco un montón de gente que de repente, bueno, aquí hay noticias que por ataques de celos hasta han matado gente, Mm, ¿ya? Y entonces, Pero y ¿sabes no lo es que algo es la sota? comprobado. Isabel, sí, Sí, la azotada es la mujer que están acusando porque es de infiel, pero que no hay pruebas de que es infiel. Y sencillamente es porque el hombre tiene aquella corazonada que mi mujer me ha sido infiel y es lo una siento práctica que hacían. exactamente. mm, Y que hoy en día mucha gente es como celos infundados, que es ver cosas donde no hay nada. que no hay nada. Exacto. Ok. Pero en aquella época, como se podían divorciar por cualquier cosa, la mujer quedaba desprotegido,
La Torah Así se pone esto podían para, divorciar por cualquier cosa en esa claro, tiempo. por cualquier cosa. ¿Y Y, Oh, cómo queda y la mujer? hasta hoy en día Desprotegida. también. Exacto. ahora Si también. tuvieras hoy en día, por ejemplo, la mujer en Afganistán, eso es triste. Ah, O sea, en Afganistán hay plazas, porque los únicos que pueden trabajar son los hombres, las mujeres no pueden trabajar, las Ni mujeres no estudiar. pueden estudiar, ¿ok? Y entonces están condenadas las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán a vivir en la miseria de hace 3000 años. wow. Y entonces, hace poco había una niña de unos 13 años, 14 años, que se vistió de varón, ¿ok? Y fingía ser varón para poder trabajar porque en su casa su padre se murió y solo había la mamá y unas hermanas. Pues, Entonces, ella podía ocultar, digamos, las características de la mujer porque no estaba desarrollada. Y entonces, y le daban trabajo como de niño y con eso llevaba el sustento a su casa. Y la ah, agarran y a qué la condenan, a mandarla a la plaza, a una plaza, para que los hombres le tiren ahí como que fueran perros, el pan así como, como los perritos que le tiran el pan o las palomitas que les tiran un poco de alimento para que lo agarren entre todas esas mujeres que están desprotegidas. O sea, pobre. ¿Cómo es la cosa? O sea, Qué las tienes pena. como que si fuera como que una, Un fueran perrito. perros. los tienes como que si fueran perros y escogen ahí a la que se quiera casar. ¿De verdad? No, Pero esos son no, los no sé si se escogen. extremistas, los talibanes Ah, extremistas. no, los talibanes, exacto, pero eso Wow. está pasando hoy en el 2026. Wow. O sea, entonces Bárbaro. cuando tú Pero pones eso existe hoy ese, en día. exacto. Oh my God. Entonces, Oh, cuando tú Pobrecita ves eso, esas mujeres, ¿vale? no, qué pobres pena. mujeres. ¿Ah? O sea, pobres mujeres, es como Pobre el caso de mujer. esta niña. Pero no en todos los países musulmanes, solamente No, ahí. no, solo en Afganistán, que Ah, son ok. extremistas, Bueno, ortodoxos, en musulmanes. Irán también estaban haciendo unas prácticas horribles también. Sí, Pero, por ejemplo, pero en Irán Afganistán es terrible. Peor. es Ah, peor. Ay, ah, Dios. peor. Entonces, y en Irán, Ok, por ejemplo, hubo un caso de una niña de 16 años que fue violada. ajá, Cuando fueron a poner la denuncia que había sido violada, ajá. a No, ella la no. terminaron colgando, Ay, my God. Dios porque mío. dijeron, te violaron porque tú cometiste un pecado. Oh, Encima de que fue violada, la mataron. ay, Exacto. no. Ay, Qué no. dolor. Ay, está bien que le han puesto Ustedes la saben, bomba. sí, no, ustedes saben de que el No día sé. de ayer ¿Ah? En Australia jugó la selección de Australia contra la de Irán. Era un fútbol femenino. Ajá, Ya. Era por un tema de, no sé si era mundial, sub qué. Pero, digamos, el pueblo, los iraníes que están viviendo ya libres en Australia, observaron que las muchachas que estaban en el bus empezaron a pedir auxilio, porque al momento que estaban eh, cantando el himno nacional, ellas fueron un poco parcas, fueron así como muy frías, ajá, no lo cantaron. Y entonces le textearon algunos papás a algunas niñas, ajá, huyan, porque cuando lleguen acá las van a matar. Y empezaron a pedir auxilio y entonces los mismos iraníes que estaban como haciéndole virote a su equipo, ajá. detuvieron el bus, 7 niñas lograron escapar y el presidente Trump le dijo al primer ministro de Australia, si tú no les das asilo, yo voy por esas niñas y los vamos a meter en Estados Unidos. ¿Ya? Ay, no. Y entonces lograron escapar 7, al resto iban los Quds con ellas y las llevaban como que eran esclavas. Prisioneras. Ay, Sí, Dicen seguro. que y las llevan como agarradas como en cadenas. exacto. O Oh, sea, ¿Y cómo el gobierno australiano permite eso?
Yo no entiendo, No si lo ya sé. está ya mirando todo el mundo ahí. Pero No, lo triste es que no solamente es eso. Hay gente que aquí lo ven y no dicen nada, no Ujú. dicen nada, no hacen nada. no, sí, yo sé que no hacen nada Por eso es que es también. bueno hablar desde su trinchera, desde el sitio donde uno está, denunciarlo. Porque Exacto. eso no es, eso es una, Violación. como una, religión maldita. Es Mm. horrible, Es Sí, pues horrible. ahí está el demonio ahí. claro. Porque no tienen libertad. Entonces, si no tienen libertad, ¿para qué? ¿Para qué está Exacto. ahí? Oh, Y entonces cuando tú ves esto que la Torah está poniendo acá con hombres así, con una mentalidad tan horrible, que dicen, oh, y en esa época una mujer sola era una mujer desprotegida. Y lo que le está diciendo la Torah es, ¿sabes qué? Está bien que tengas el ataque de celos, pero vas a hacer ciertas cosas para poderte divorciar de ella. Y entonces, y aquí la Torah toca un poquito, vamos a llamarlo así, como decía el rabino, el hocus pocus. Cosas que no son ciertas, pero la gente la veía como algo no es cierto. Mm, real. ya, Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes, aquí en El Salvador hay unas personas que andan unas pulseritas con unos como frijolitos rojos. ya. Dicen, esto es para, Y porque suerte. para el mal de ojo. Ya. ¿Verdad? En Y Perú también. entonces, vaya, entonces, y la cuestión de que, pero ellos lo ven como un amuleto y si se lo quitan, si Ya, se les cae un frijolito de eso, sienten que el mundo se les va a caer. ya. ¿Ok? Todavía hoy en día vemos gente que es crédula, Ingenuo, crédulo. Ya, ingenua, ya. exactamente, de cosas que Que no no tienen es, ni pues. poder Mm, ni pueden ejercer ninguna fuerza sobre alguien. Entonces dice la Torah, ok, entonces el hombre va a llevar a la mujer al sacerdote y llevará por ella su ofrenda. Ok, ¿qué es lo que está tocando aquí al hombre celoso? Primero él tiene que llevar al sacerdote, es decir, él como hombre se está exponiendo públicamente ante toda la gente, porque ¿dónde estaba el sacerdote? En el Mishkan, en el templo, ¿ok? ¿Y mm, qué era ese? Era un lugar público. Si yo vivía, por ejemplo, en la tribu de Benjamín o en la tribu de Isaacar, etcétera, yo tenía que caminar hasta el templo. Te puedes imaginar lo que significaba en aquella época caminar uy, 40, 50, 60 kilómetros. Era un esfuerzo, pero no me podía divorciar de ella, porque aquí la Torah decía, tenés que hacer ese esfuerzo. Entonces, capaz en el camino decía, no, tonteras mías, ¿ok? Y entonces desestimaba y ya no se divorciaba y ya se arreglaba el asunto. Pero digamos que era de esos tercos. tercos. Mm, Entonces tenía que llevar al sacerdote, eso lo exponía públicamente. Segundo, dice, llevará por ella su ofrenda. ¿O qué es lo que tiene que llevar? La décima parte de un efa de harina de cebada. No derramará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda vegetal de celos. Ofrenda minja vegetal de recordatorio para tener presente la transgresión. Es decir, había un costo económico, había un costo de tiempo, había un costo de una preparación. Y dice, y el sacerdote la hará aproximar a la mujer, venga para acá, y la colocará delante del Eterno. Es decir, estás en el templo, ¿sabes quién está aquí? Ah, sí, Dios. Dios. Entonces, ¿y esto por qué? Porque para que la mujer le entrara, también si era culpable, le iba a entrar aquella cosa, uy, no, aquí me va a pasar algo, ¿no? Y dice, y tomará el sacerdote agua santa, ¿ok? No agua bendita, ¿ok? Sino que es el agua del que estaba en el lavablo, ¿ok? En una vasija de barro. Interesante que sea una vasija de barro, ¿no? Porque es algo humilde. Es humildad lo que está diciendo acá, no es una de oro. Mm, Y del polvo que hubiera en el suelo, del polvo, ¿no? Es bien importante, del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, tomará el sacerdote y lo echará,
en el agua. ¿Qué había principalmente en el suelo del tabernáculo? Que era el polvo, eran las mismas cenizas. ¿Ok? Es decir, no era nada, no era agua de lodo. Y dice, y el sacerdote hará que la mujer se ponga en pie ante el Eterno y deshará las trenzas de la mujer y pondrá en sus palmas la ofrenda vegetal de recordación de que es ofrenda vegetal de celos y en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas de la maldición. Este es un nombre así como para, como cuando van a entrar, no Darth Vader y empieza tan, Tiene tan, miedo. tan, tan. Entonces, Qué para que toda miedo. la gente se ponga así como con Qué, miedo. qué miedo. Claro. Y dice, y el sacerdote la hará jurar y dirá a la mujer, si no se ha acostado contigo hombre alguno fuera de tu marido, y si no te has desviado a la impureza estando bajo el dominio de tu marido, se libre de estas aguas amargas que traen consigo la maldición. O sea, le está poniendo una cosa como, eh, como dicen acá, te voy a echar el mal de ojo. Entonces, Ajá. Ay, ya, asustándola entonces está metiéndose en la en psique, la en la cabeza. mente en la cabeza de la mujer. La mujer. Y si tú te has desviado estando bajo el dominio de tu marido y te has contaminado y algún hombre fuera de tu marido se hubiera acostado contigo, entonces el sacerdote la hará jurar a la mujer con juramento de maldición y le dirá al sacerdote, el Eterno te ponga a ti por maldición y de nuestro en medio del pueblo, haciendo el Eterno que decaiga tu muslo y se te hinche tu vientre. Y entren en tus entrañas estas aguas que traen consigo maldición y te harán hinchar tu vientre y decaer tu muslo. Y dirá a la mujer, así sea, así sea. Amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y la borrará en las aguas amargas. Eso es Amar. otra parte muy importante. Y dice, Ah, y tanto. dará de beber a la mujer las aguas amargas que traen consigo la maldición y entrarán en ella estas aguas, porque como la está tragando, ¿no? La Sí. maldición para causarle amargura. El sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda vegetal de celos y hará el rito de la tenufá, es decir, mecimiento, con la ofrenda vegetal ante el Eterno y la presentará ante Al el altar. altar. Esta es la ley de los celos cuando la mujer se desviare estando bajo el poder de su marido y se tornare impura. O cuando viniera sobre un hombre el espíritu de celo, de modo que tenga celos de su mujer, entonces él la presentará delante del Eterno y el sacerdote hará con ella conforme a toda esta ley. Y el marido será libre de iniquidad, pero aquella mujer culpable llevará su iniquidad, pero no dice que la van a matar. ¿Ah? Ya. Sino que ella está asumiendo Castigo. una maldición espiritual, es decir, es peor. ¿Ok? Peor. Ya. Eh, ahora, si preguntas la ceniza con agua, que era agua con carbón, o sea, Claro, pues la ceniza tiene químicamente carbón. no te, sí, pero no jamás te iba a A hacer matar, estallar el vientre, claro. No. ¿verdad? Que es lo que inclusive hoy en día hay unas pastillas de carbón para aliviar el estómago Carbón y láctico. te, exacto, y te hace que si estás hinchado, te desinfle. ¿Ok? Sí, sí, ¿Ah, sí, sí? es Ay, verdad. no sabía eso. Yo Peggy, Ajá. Peggy, Peggy toma esas pastillas y me las recomendó para el malestar, sí. Sí, para el colon inflamado, por ejemplo, Sí, pastillas de son buenas. carbón ¿Ah, son sí? muy Ah, no, buenas. yo tomo orégano natural. Ujú. Carbón láctico, sí. Oh, Exacto. Entonces, hasta le está dando una medicina, o sea, por eso es que dice la Gemara que jamás hubo un caso de una sotá positiva en el cual se le estallara el vientre, que tuviera una gran maldición, o sea, Y la porque gente, entonces esta persona, estos talmidí querían hacer la lapidación. por eso, porque ya ahorita estamos nada más leyendo lo que la Torah dice Ah, lo ok. que, y entender lo que Yeshua hizo, ¿no? All right, ok. Ok. Y luego en Jeremías 17:13 dice, Señor, tú eres la esperanza de Israel, todo el que te abandona quedará avergonzado. mm, Interesante. El que se aparte de ti, dice, el que se aparte de ti quedará como algo escrito en el en polvo. el polvo. ¿Y qué significa algo escrito en el polvo? Ya. Desaparece. Ah, ok.
no queda Oh, recuerdo. O sea, si tú nada, escribes algo en el polvo y viene un viento, ¿qué sucedió con lo que se va. escribiste? Eso es lo que hizo Jesús, pues no escribió y ya después. Dice, porque abandonó al Señor, fuente Fuente de aguas de vivas. aguas vivas. Mm, Exactamente. mm, Ok. Y entonces, y, eh, wow, y algo que era bien importante también. Ok. Está en la Mishnah Shelakim 6. Dice, la Mishnah anterior mencionó que había 13 posiciones en el templo, porque dice que se puso en un lugar muy específico, Yeshua. Y dice, había 13 prostraciones en el templo. ¿Dónde estaban estas prostraciones? Había 4 en el norte del patio, 4 en el sur, 3 al este y 2 al oeste. Ya que 13 postraciones estaban frente, 13 es unidad, ¿no? Frente a las 13 puertas del patio del templo. Las 13 puertas eran las siguientes, las del sur, enumeradas en orden, comenzando por la adyacente del lado oeste, eran la puerta superior, y la topografía era tal que había una inclinación en el plano oeste, este-oeste. Luego estaba la puerta de la leña, estaba la puerta de los primogénitos, eh, pero había una que se llamaba puerta del agua, y la puerta del agua era ya que a través de ella traerían la redoma de agua para la libación de agua en la festividad de Sukkot, ya que ceremoniosamente sacarían el agua del estanque de Siloé y la llevarían a través de esta puerta. ¿Se acuerdan de algo que decía del ángel de Siloé y Se y es que movía el el agua. agua se movía el agua? el Va, agua, aquí está, porque iba a sanar. Bueno, exactamente. ¿Y cuándo sucedía eso? En Sukkot. ah, Dice, Rabí Eliezer Ben Jacob dice, había razón diferente para este nombre, se llamaba la puerta del agua porque a través de ella el agua goteaba, Mecafín, y en el futuro esta agua aumentaría y saldría por debajo del umbral de la casa. Ok, luego estaba la puerta de Jeconías, esta es la que habla en este pasaje, la puerta de la ofrenda, ok, ah, a través de la cual traerían las ofrendas del orden más sagrado, ya que solo podían ser sacrificadas en la parte norte del patio. Estaba la puerta de las mujeres, por donde las mujeres entraban entraba. para colocar sus manos sobre las cabezas de sus ofrendas, y la puerta de la canción. Eh, ¿Y por qué se llamaba la puerta de Jeconías? La razón es porque por ella Jeconías salió al exilio, dice. Ah, Eh, entonces, ahora, digamos, aquí podemos ir haciendo otras cosas más, pero digamos pero básicamente es importante saber que había una puerta de la ofrenda, donde iban las ofrendas más sagradas. Ok. mm, Partiendo de eso, vamos a regresar otra vez aquí a releer, ¿ok? Ya teniendo en la cabeza todo, de toda la información. toda la Acá. información. Así es, vamos a releerlo. Dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los escribas y los perushim llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio del grupo. Desde ese punto de vista, los grandes maestros estaban actuando en justicia de acuerdo a la Torá, ¿no? ¿Por qué? Primero, decía que para hacer un juicio válido tenían que haber al Dos menos dos o testigos, tres testigos. testigos. Y no había Aquí al momento dice, no dice que se presentaron dos o tres testigos, una multitud. no, sino que ellos llevaron a una mujer que estaba sorprendida, pero ellos no eran testigos de eso. Ya. ¿Ok? ¿Qué otra cosa sucede? ¿Qué decía la Torá? Bueno, si estaba en adulterio, ¿a quiénes tienen que apedrear? A los A los dos, dos al hombre y a la y a la mujer. mujer. Mm, ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? mm. A la mujer Solo nada más. llevan a la Mm, mujer, no está el mm, hombre. ya. Supongamos que hubiera sido por un tema de sotá, que la mujer estaba
por temas de celos. Decimos. ¿Dónde está el marido? No está. Ya, no está. Mm. Entonces, desde ese punto de vista, es inválido el juicio. Y es lo Vale. que Yeshua le está diciendo. Y dice, maestra, a esta mujer se le sorprendió en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y este es el peligro de la religión, porque la religión lo que te enseña es medias verdades. Sí, La Torá decía que tenías que apedrearlo, sí, pero ¿a quiénes tenías que apedrear? a los Al dos. hombre y a Y la la mujer. mujer. Y hay una parte que no la leí, donde dice que el primero en apedrear, ¿quiénes eran? Los testigos. Ya. Mm, Mm. mm. Como esa vez en Entonces, Moisés, ¿no? Esa vez Moisés que su y, amigo también hizo ajá, eso en el tiempo. sí, ¿cuál? ¿Cuál En Moisés? Moisés, Perdón. cuando Moisés estaba saliendo, bueno, de Egipto, él tenía un amigo que le ayudaba y también él hizo adulterio con una mujer casado. Y ¿Cuál? en la No, no, no historia lo de sé. Moisés, bueno, No yo, recuerdo eso. ¿En qué a- parte, en qué parte del libro, no, 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 no del libro, sino de la televisión. de la Ah, televisión? no, De no, 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 película. pero Sí, la sí, película. Ah, no, no, pero no, esos son como es una novela. ilustraciones, sí. Ah, ok, Sí, ok, entiendo. sí, sí, nada que ver de la No, Torah, no, porque del la libro yo no he Torah visto, no no. aparece, no. No, no. Entonces dice, pero ¿qué es lo que estaban buscando ellos? Hacer un juicio justo, ese era el objetivo, o juzgar al juez. Era juzgar al juez, Mm, ¿ya? Era tomarlo, sí. claro. Y entonces dice, para tener de qué acusarlo. Y dice, pero Jesús se inclinó, ¿ok? Cuando alguien se inclina, ¿qué es lo que está haciendo? Escuchando Lo que dice. lo que está diciendo, uno. Pero también tiene como una Dos, compasión, compasión, pero también en este caso lo que él está demostrando es humildad. humildad, Es correcto. decir, eh, a juzgar, él estaba escribiendo, pero no dice qué es lo que estaba escribiendo, porque aquí dice, eh, se inclinó y con el dedo, pero es interesante que con el dedo. Sí, fue eso que no ¿Qué comprendí. fue escrito con el dedo? No, no sé. En la Torá lo acabamos de leer la semana pasada. Con el dedo divino Dios escribió el qué? Las La 10 palabras. Ah, La la ley. las ley. 10 palabras. Las, ajá, las 10 palabras. Las 10 Que estaba palabras. tratando de rememorar Yeshua en este caso con su dedo. Le estaba recordando que el juicio Ok. tiene que ser conforme a qué? A la ley. A No. la Lo Torá. que A decía la Torah. Exactamente. Jeremías. A la ley. Claro. Exactamente. Es Mm, que les estaba diciendo, les estaba rememorando lo que dice Jeremías. Estoy escribiendo tu nombre porque si no andas con respecto en justicia delante de Dios, tu no, nombre va a tú ser no borrado estás. como cuando yo escribo en el polvo. ¿Y qué otra cosa estaba rememorando en la misma situación? Lo de la sotá. Ok. Aquí estoy escribiendo, estoy a la par del templo y estoy frente al punto Ah, donde estaba, eh, ¿cómo se llama? Porque aquí decía, no me acuerdo, más adelante creo que estaba en la puerta de las ofrendas. Entonces, lo más seguro es que lo que estaba teniendo era el polvo de la ceniza de los sacrificios. Entonces, está escribiendo sobre eso y que está también haciéndoles rememorar a ellos lo que la Sotá decía. Hazla entonces tragar. No traes a nadie, le estás acusando, ¿verdad? no, Entonces,
hay varias cosas que se pueden interpretar acá. No dice lo que está escribiendo. Y no es Mm, importante realmente para, para la historia. Y entonces, pero con su dedo comenzó a escribir. Y eso es importante. Ahora, y como ellos lo acosaban a preguntas, Yeshua no estaba diciendo nada, él estaba callado. mm. A veces cuando alguien, digamos, a mí me ha pasado, mira, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Y yo me quedo callado. Mi respuesta del silencio es una respuesta ya en sí. Claro, es sí, pues. Ajá. Mamá, ¿me Tú estás autorizas a aceptando, ir a dormir a la casa de mi novia? tú Y te quedas otorgas, callada. te quedas callada. Te quedas callada. Mejor, porque si dicen no, Ya, dicen no, con que ya te quedas callado, con eso ya. ya estás dando una Otorga. respuesta. Ya, claro, uno otorga. No le estás diciendo, o sea, y solo una mirada, Mm, basta. Ok. Pero dice que lo empezaron a acosar, a acosar, a acosar. ¿Qué es lo que estaban buscando ellos? Eh, que hable si Yeshua dice que no la pedíamos, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a decir que él está en contra de la Torah. de la Torah, ya. Sí. Pero si dice que la pedríamos, también Un es juicio, un claro, juicio claro. injusto, Injusto, porque porque no está el marido, no está el hombre. no está el hombre, no está el marido, no Mm, está nada. mm. Entonces se deslegitimiza el caso. Por eso es que Yeshua dice que se incorpora, ya ahí toma una posición de qué cuando se incorpora. Defendiendo, No como, sino que de juez. de Cuando juez, él se defendiendo. incorpora y se pone en pie, ¿quién se ponían en pie? Los jueces. Mm. De pie a las puertas, decía Devarim, ¿no? Y les dice, aquel de ustedes que esté libre de errores. Ojo, que empezó a escribir los nombres, empezó a hacer un montón de cosas, ¿no? Aquel que esté libre de pecado, de cometer un error en este juicio, es lo que les está diciendo. Aquel de todos Wow. ustedes que sepa que no estamos cumpliendo con la Torá, que lo que estamos haciendo es un juicio injusto, porque no están todos los elementos necesarios para hacer un juicio justo, ¿ok? No como el libre de pecado que todos pecan, o sea, todos cometen errores, pero le está hablando a una disertación de rabinos, ¿ok? Ustedes me están pidiendo que emita un juicio de acuerdo a la Torá, pero si alguno de ustedes siente que ahorita no está cometiendo un error en este juicio, entonces, y se siente que es el testigo, por eso es que dice, tire la primera piedra. ¿Por qué? ¿Quién iba a tirar la primera piedra? El que era el testigo. Sí, Y ahí se nota que ninguno de todos ellos fueron adelante. testigos de que era, o sea, ellos estaban mintiendo desde el inicio, estaban mintiendo porque dijeron, fue hallada esta mujer en adulterio, no les constaba. ¿Dónde están Es los testigos? testigo. No habían testigos. Entonces, por eso es que dice que tire la primera piedra. ¿A quién le tocaba tirar la primera piedra? Era a los testigos. Y si ellos no eran testigos oculares de lo que había sucedido y no podían comprobarlo, ¿qué dice la Torah que iba a pasar? Que el mal que ellos iban a desear Padre, sobre la persona iba a padre, venir sobre ellos. mm, se devuelve, pues. Exacto. Mm. Y inclinándose de nuevo, dice, siguió escribiendo en el suelo. ¿Qué les está recordando? Jeremías, donde dice, si te apartas de la Torah, tu nombre va a ser como en lo escrito en el polvo de la tierra. Y dice, al oír esto, no al ver. Es interesante. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada? Nuestro Dios es un Dios que no tiene forma. Y el Ya, lugar donde ellos entraban, ¿cómo era el Mishkan? Era un lugar oscuro. O sea, donde debería estar la presencia de Dios ahí,
había oscuridad y era un lugar vacío. Físicamente, aparentemente vacío. Pero ahí estaba la presencia de Dios. ¿Por qué era vacío? Porque Dios quería que escucháramos. Y entonces, en ese momento, sí lo vieron, pero le llegó algo a su oído espiritual. Y dice, se fueron retirando uno tras otros, comenzando, y no es un pequeño detalle este, comenzando por los más viejos. ¿Verdad? ¿Por qué los más viejos? Porque ellos sabían lo que estaba diciendo Yeshua. Él estaba poniendo una posición como juez sobre el caso, ¿no? Y dice, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. O sea, ahí estaba en medio de todos, se puede imaginar el punto. Entonces, otra vez se levanta juez, ¿no? Entonces él se incorporó y le preguntó, dice, como juez, mujer, ¿dónde están? ¿Que a nadie te condena? Mm. O sea, no le está absolviendo. Lo que le está diciendo, ¿dónde están los que te estaban acusando? Ah, ¿Ves que sí, ninguno hay acá? ¿Por qué? Porque estaban haciendo un juicio injusto. Ya nadie te condena. ¿Por qué nadie la condena? Porque realmente no habían no testigos. bien. Ya, testigos oculares o verídicos. Ok. Y entonces le dice, la mujer le responde, nadie, Señor. Cuando nosotros leemos la palabra, nadie, Señor, fíjense, aquí lo ponen Señor con una S mayúscula. Uno entiende como que fuera Señor Dios. No. Ya. Señor es, aquí ella dijo, ninguno Adoni. Adoni, ¿qué es? No es Adonai. Adoni Dona. es Señor, como en referencia, como mucho gusto, Señor, ¿cómo está usted? Cuando a mí me dicen los niños, mire, Señor, ¿me podría dar no sé qué? No me están diciendo, mire Dios, ayúdeme, deme tal cosa. No, se están refiriendo a mí por respeto como Señor. ¿Ok? Entonces, exactamente lo mismo está diciendo la mujer. Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. ¿Por qué? ¿Por qué no la puede condenar? No, cuando dice condenar, no es que está emitiendo un juicio premeditado, esta mujer es adúltera, es mala. No, no está hablando nada de moral aquí, está hablando de un juicio justo. ¿Ok? Entonces le dice, tampoco yo te condeno. ¿Por qué? Porque no tengo los elementos necesarios para emitir un Condena. juicio. Eso es lo que está diciendo Yeshua. No es que yo te perdono automáticamente, no está diciendo eso es otra cosa totalmente distinta. Diferente. Es lo que le está diciendo, no tengo los elementos legales para condenarte. No puedo emitir un juicio. Yo tampoco te condeno, no soy testigo ocular, ya no está tu marido, no soy sacerdote para decirte, ve a tomarte el agüita hocus pocus, ¿ok? Por eso le dice, no te condeno, como juez está hablando. Y le dice, ahora vete y no vuelvas, A ¿a pecar. qué? Ajá, no vuelvas a practicar error, es lo que le está Ahora. diciendo. No vuelvas a cometer errores. Mm. Cuando no es que no vuelvas a pecar en el sentido de cómo se puede ver como en el mundo occidental, como pecar, cometer moralmente algo bueno o algo Algo malo, malo. Mm. ¿ya? Sino que lo que le está diciendo, si hiciste esto, porque yo no lo sé, no cometas ese error jamás otra vez. Si, si no es exactamente,
Ah, hiciste otro error, no, se está refiriendo a este específicamente. Y entonces, y esto sucedió enfrente de toda la gente. Cuando él dice que se quedó solo es porque los acusadores ya no estaban. Ok, a eso se refiere. Entonces, eh, creo que por ahí va más o menos esto. Voy a parar la grabación.